muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí acompañándome en esta conferencia alrededor de el e-reading. Yo soy Alfredo Núñez Lanz, soy escritor y editor. Traje también unos ejemplares de mi novela, la más reciente, se llama El Pacto de la Hoguera. Y bueno, me invitaron a formar parte de este grupo de conferencias y conferencistas que se están presentando en Knox. El tema del mes pasado y por lo tanto también un poco de este mes fue el futuro. Entonces, a mí me parecía muy importante empezar esta conferencia con lo que yo hago en cuanto a, digamos, mi papel profesional, tanto como escritor como editor, ¿no? Y en este caso me pregunté sobre de qué manera va a llegar el futuro a la parte de la escritura, y de hecho no es que vaya a llegar, ya está pisándonos los talones. Entonces, bueno, yo por eso decidí abrir esta conferencia de una manera un poco más creativa, puesto que también escribo, y escribo ficción, concretamente cuento. Entonces les traje un cuento que acabo de escribir, y es un cuento que tiene que ver con el futuro, pero después ustedes me gustaría que participaran y me dijeran por qué o en dónde le ven esa parte posible futurista dentro del cuento, y ya luego empezamos a arrojar todos los datos duros propiamente de la conferencia. Mi cuento se titula El Almacén, entonces si me permiten se los voy a leer, y quienes están de pie pueden sentarse por acá para que estén más cómodos, o por allá, adelante. Y bueno, es un cuento que no quisiera adelantarme mucho, pero tiene que ver un poco con lo que ocurre en la actualidad. A ver si ustedes me dicen después. El almacén. Hace mucho que estamos en la tienda. Empiezo a aburrirme. Mamá me trajo por unos pantalones negros. Tengo varios, pero están agujereados de las rodillas y un poco viejos. La verdad no me gustan mucho las tiendas. Me molesta cuando ella dice, acompáñame a perfumería o vamos a ver las pijamas. El problema es que mamá tardará años en escoger y al final se arrepentirá cuando por fin sea nuestro turno en la fila. Mi abuelita me ha dicho que disfruta ir, no tanto por comprar, sino solo por estar ahí, y yo estoy de acuerdo. Venimos siempre al mismo lugar. Según ella es porque esta es una tienda departamental y todo está a la mano, no tiene que ir a varios sitios. Últimamente se ha vuelto muy perezosa, desde que empezó con las clases de yoga. Le ha dado por traerme a comer saliendo de la escuela. Eso sí, al final me compra unas gomitas con forma de lagarto deliciosas, que no las venden en ningún otro lado, ni siquiera en la otra tienda como esta. No sé, saben a los colores. Yo he hecho la prueba. Muerdo sin ver y después de unos segundos adivino. No fallo nunca. También me gustan los suspiros de piñón, unas bolitas muy caras, por eso las compramos poco. Y los dedos de novia, aunque más bien yo digo que parecen de momia. Ya fui 2 veces a ver los videojuegos, las películas, las tablets, los audífonos para los que estoy ahorrando, los quiero en color rojo, y comparé las guitarras un rato, pero mamá no aparece. Quedó de mandarme un mensaje al celular cuando terminara de comprar la tierra tratada para sus macetas. La vez pasada, cuando también fue al departamento de jardinería, terminó comprando una fuente en miniatura y la puso como centro de mesa. La enciende solo en ocasiones especiales, cuando vienen a cenar los Cárdenas. Como usa pilas, uno contamina y además están muy caras. Pero bueno, hace rato me dijo que pasaría al departamento de fierros, como le dice, para hacérsela chistosa, y comprará las pilas de la fuente. Anda baja de energía, me dijo, como si supiera mucho. Por primera vez en mi vida empiezo a odiar los sábados. Lo digo porque antes mis sábados eran realmente geniales. Me despertaba como a las 12, desayunaba en la cama, leía, salía a pasear a la flamenca, mi perra, así le puse, es tan elegante y bruta como una mujer española. Y luego dormir más, ver películas, jugar videojuegos, dormir, escuchar música, dormir. Lo mejor luego de una semana en esa escuela del diablo. Mandan tarea a lo bestia, así que el sábado era fantástico, pero tuvieron que aparecer los Cárdenas. Me robaron los buenos días. Ahora gracias a ellos me la paso limpiando desde las 10 de la mañana. Toda la casa debe estar impecable para recibirlos. Si vinieran los 2 señores solos no me caería tan mal el asunto, pero traen a su hija, la Fernanda, con mirada de pato y sonrisa insoportable. Es fea, la pobre, pero sospecho que en el fondo ha de ser buena onda porque una vez nos pusimos a jugar.
Ella llevaba unos 2 años viniendo casi todos los sábados a mi casa cuando les daban nuestros papás por hacer fondue y beberse como 6 botellas de vino. A los dos nos gustaba la comida, ese no era el problema. La cosa realmente mala y por la cual no nos dirigíamos la palabra era porque íbamos en el mismo salón. Me saludaba en mi casa, me pedía el control de la televisión y al final se despedía de beso con una sonrisa fingida, pero eso sí, en la escuela nada, como si no nos conociéramos. Yo digo que ni siquiera le gustaba mirarme o toparse conmigo. Le daba vergüenza la muy creída. Quería saberlo y me lo propuse. Vamos a espiar a los papás, le dije un día. Apartó la vista de la televisión y volvió su cara de pato como si le hubiera distraído de algo importante. Respondí mostrándole mis walkie-talkies de diadema recién estrenados. Son automáticos, le insistí. Con eso bastó para tener toda su atención y pasar el sábado espiando a los papás. Aunque hablábamos en voz baja, no tardaron en darse cuenta, pero no les importó y siguieron platicando como si nada. Ese día ella se enteró de la vez que encontraron una revista para adultos en el fondo de mi buró y sus papás me regalaron su secreto, no le gustaba bañarse. Eso ganamos con los walkie-talkies, nos caímos peor, ahora cada uno debía cuidarse del otro en la escuela, sabíamos demasiado. Mamá no aparece, me voy a sentar en esta silla. Odio que no haya en dónde sentarse en esta tienda. Mi celular vibra, es un mensaje suyo. ¿Te hacen falta calzones? Están con descuento, te veo allí. Una viejita se me acerca sonriendo, lo entiendo, quiere mi lugar. Está bien, vamos a ver qué tanto compró mi mamá esta vez. Las escaleras eléctricas son eternas. Subir a donde está la ropa interior no toma ni 10 segundos. Pero hoy todo es distinto. Una voz femenina suena después de unas ligeras campanadas y anuncia: oferta especial, 30% de descuento más el 10% en monedero electrónico en el departamento de blancos. Solo durante los próximos 20 minutos. Un murmullo general como de gallinero se escucha fuerte. La gente me obliga a acelerar el paso y subir rápido los escalones. Por fin llego. La veo a lo lejos muy atenta a la ropa interior masculina. Me acerco. Mira, ¿te gustan estos azules para tu papá? Me enseña una truza un poco brillante con el resorte negro y lleno de calaveritas blancas en fila. Están bien, le respondo. ¿No habrá unos de mi talla? No sé por qué dije eso, si no necesito calzones. Claro, tú ya eres talla de hombres, chica, pero ya creciste. Aparece un señor de mi tamaño, muy sonriente, con la tierra para las macetas en la mano izquierda. Ahora toma el paquete de calzones, unos 5 pares de calcetines y unos pantalones para dormir. Los acomoda en una gran bolsa y desaparece con todo. ¿A dónde van nuestras compras?, le pregunto, repentinamente obsesionado por mis calzones nuevos. Nos están guardando todo para no cargar. Vamos rápido por el microondas. Después, con los puntos, pagaré tus lentes. De hecho, me toca revisión. Me estoy traicionando a mí mismo. Digo todo para quedarme y más bien necesito irme. Ya lo sé, pero van a tardar en atendernos. No importa, nos quedamos a cenar. Si compro de una vez la licuadora, me darán más puntos y puedo pagar con ellos. Pensativa, acelera el paso. Hoy es un día de muchas ofertas. 40% de descuento durante los próximos 20 minutos en deportes. Segundo piso. Gracias por su preferencia. Mamá suspira. No es posible, deberías ser mayor para tener tus tarjetas y monederos electrónicos. Así iríamos cada uno a un departamento y sería más rápido. ¿Pero qué es lo que te hace falta? A usted también le hacen falta unos tenis, jovencito. Yo necesito unos pants. Quiero ver los de esa nueva tecnología para la transpiración de la piel. Dicen que no pesan nada. Pues lástima, no podemos partirnos en dos, le digo. Un hombre vestido con un traje gris muy apretado sale del siguiente pasillo con los brazos abiertos hacia mí. En el pecho trae bordado el logotipo de la tienda. Su hijo no es demasiado joven para ser nuestro cliente, señora. Tenemos algo especial para él. ¿En serio? Así es, él puede gozar de una tarjeta de crédito extensión de la suya, claro, con el límite que usted disponga. Es excelente para enseñarlos desde ahora a manejar sus cuentas. La tarjeta se la damos en 1 hora y lleva el nombre del joven. Tengo mucho coraje, ya me quiero ir, pero no entiendo lo que me está pasando. Me emociona eso de la tarjeta. Así podré comprar los videojuegos yo solo, sin tener que pedirle permiso a nadie. Claro, mamá me obligará a pagar mis gastos, pero al final con dinero suyo. No trabajo, tengo 13 años. Mamá, dime, ¿me vas a odiar? ¿Qué hiciste? También necesito una cartera, ya se me rompió la otra. Lo juro, me estoy dando miedo.
Ahora quiero comprarlo todo con esa supuesta tarjeta. Ese no es el problema, pero primero tengo que ir por el horno de microondas. ¡Ay Dios, solo tenemos 20 minutos! Señora, interrumpe el hombre del traje apretado, si acepta la tarjeta para su hijo, nosotros le respetamos nuestras promociones temporales, aunque haya pasado la hora. Mamá lanza un grito de alegría. ¿Tengo que firmar algo? No es necesario, solo coloque su dedo índice aquí. Mamá obedece, gustosa. Cuando terminan de leer su huella digital, me indica que siga al señor de gris. Ella me alcanzará después. Sale corriendo, quizás al departamento de blancos o a deportes. De pronto aparece el hombrecito sonriente y se dispone a seguir a mamá. Ya no trae las compras consigo. Parece adivinar mi pregunta y me dice mientras camina tras ella: la mercancía está guardada en su almacén de cliente distinguido. El señor me toma del hombro y me conduce por un pasillo hasta las escaleras eléctricas. Hay demasiada gente en la tienda. Conforme subimos miro hacia abajo y descubro que muchas señoras traen a su hombrecito, siguiéndolas por todos lados, cargando bolsas. No veo a nadie de mi edad aquí. Tampoco veo muchos papás comprando cosas. A todos nuestros clientes distinguidos que cuenten con almacén de compras, les informamos que esta noche les ofrecemos en nuestro restaurante un buffet mar y tierra. Pagando con su tarjeta, el cargo se verá reflejado en octubre. Otra vez la gente acelera el paso, todo el mundo se alborota. El señor me toma del hombro para que suba los escalones más rápido, pero estas escaleras no parecen tener fin. Una mujer mayor con el pelo chino me da un golpe con su bolsa de asa y se adelanta. Huele muy raro, a nuevo, como si su ropa, zapatos y hasta el peinado acabaran de salir de una caja recién comprada. Seguimos subiendo las escaleras, pero ya solamente somos nosotros dos. Las oficinas de crédito deben estar muy arriba. Por fin alcanzo a ver el final. Hay una señorita vestida de traje sastre con unos tacones altos y morados relucientes. Conforme nos acercamos, distingo que lleva una carpeta con el nombre de la tienda en letras plateadas. Aquí tiene su tarjeta, señor. ¡Qué rápidos!, alcanzo a decir antes de recibir la orden. Debe firmar en estos 3 documentos. Me pone nervioso que me hablen de usted, pero a la vez me siento importante. Con su caro bolígrafo dorado pongo mi nombre donde se indica. Rápido la mujer me da las gracias y se va junto con el hombre que me trajo. Y ahora miro mi primera tarjeta de crédito. Increíblemente ya tiene mi nombre grabado y apellidos, como si estuviera esperándome desde que nací. Tardo en encontrar la escalera para bajar. Esta parte de la tienda es un poco más oscura, hay muchas personas trabajando. Una señorita me indica el camino al elevador. Es más rápido, asegura. Ya se irá usted acostumbrando, me dice al final. Me quiero ir, pero caigo en la cuenta de que no sé a dónde voy. ¿Dónde estará mi mamá? ¿En lo del microondas o en deportes? El elevador comienza a moverse y no he apretado ningún botón. Me decido por deportes. Tomo mi celular para llamarle, pero ahora no tengo pila. Si esto me hubiera pasado hace 5 años me habría dado pánico. A ver, calma, no pasa nada. Seguro está escogiendo unos tenis geniales. Yo no sé cómo pagará todo esto, pero bueno, ella sabrá. Se abre la puerta y allí están 3 jóvenes hablándome al mismo tiempo. Señor, venga conmigo, yo lo asistiré en sus compras. Mire, de este lado tenemos el departamento. Si me permite, seré su asistente. No puedo creerlo, tanta amabilidad solo para mí. Estoy nervioso, no sé si decir algo o mejor regresar al elevador. Entonces reacciono, traigo la tarjeta nueva en la mano. ¿Será que estos sujetos pueden olerla? Señor, dígame qué necesita, insiste el primero. Mi celular está sin batería. Acompáñame a la estación de carga para clientes distinguidos, por aquí. Los demás se miran entre sí disgustados. Me perdieron, me doy cuenta de eso. Les ganaron la venta. ¿Estación de carga? ¿Existe eso? Es increíble. Pasamos por varios anaqueles, en todos hay por lo menos 3 personas que miran, escogen o se prueban las cosas. Llegamos a una columna muy ancha, perforada por cuadritos del mismo tamaño, donde hay cientos de teléfonos celulares recargando su pila. Sin siquiera preguntarme por el modelo de mi equipo, el joven toma amablemente mi celular, lo coloca en una de esas ranuras cuadradas y lo enchufa. Veo un letrero muy elegante. Deslice su tarjeta, monedero o cupón participante. No están los precios. Nervioso deslizo mi tarjeta y aparece en una pantalla un rostro de satisfacción y la leyenda «Gracias por su preferencia». ¿Ahora cómo vamos a pagar tanta cosa? Bueno, es su culpa, yo solamente venía por unos pantalones. Caballero, ¿qué más necesita? Encontrar a mi mamá, respondo para mí mismo. ¿Necesita que le llamemos por el altavoz?
No, le respondo, ya no soy un niño como para hacer eso, qué vergüenza, mejor voy a buscarla. Lo acompaño por si se le ofrece algo. Se me hace que no podré librarme de él. Ni modo, mejor empiezo a recorrer la tienda. ¿Dónde estará? A veces me preocupa mi madre, no sabe controlarse, y menos en días de ofertas. Ojalá se cargue el celular pronto para llamarle. Debe ser muy tarde, aunque no lo parezca. Desde hace rato anunciaron el buffet de la cena. La verdad me está dando un poco de hambre. Voy a ir al restaurante o a lo mejor al área gourmet, como le llaman. Total, tengo la tarjeta. Me encamino hacia allá. Ahora hay más gente. También hay más de esos tipos que te ayudan a llevar todo. Voy a tomar el elevador de una vez. ¿Vamos al gourmet o al restaurante, caballero? Me había olvidado completamente de él. Parece que me lee el pensamiento. ¿No están en el mismo piso? Lo pongo a prueba. Sí, tiene usted razón. Se cierran las puertas. No me gusta que estos elevadores no tengan números para ver a dónde vas. Solo hay unos foquitos y van iluminándose conforme uno sube. Aparte se mueve muy lento. Se abren las puertas. Esto es enorme. Agrandaron la parte de comida desde la última vez. Camino, paso por los estantes de las mermeladas. Hay 2 mujeres con cubrebocas ofreciendo muestras de galletas. Sigo derecho hacia las mesas. Al fondo está el departamento de carnes frías y hay unas 40 piernas de jamón colgadas de diferentes tamaños. Pero lo raro es que no huele a comida. No distingo el olor a algo que no sea plástico, nuevo o pintura fresca. Entro al área gourmet y no hay rastros de ella en las mesas. Ahora voy al restaurante y hay como 30 personas esperando. No pueden ser ellos. No, por favor, pero sí. Tengo muy mala suerte y sí son ellos, los Cárdenas. Llevando cada uno 8 o más bolsas de color dorado. Me llaman, ni modo, iré a saludarlos. Le daré un beso a Fernanda. ¡Qué asco! ¿De casualidad no han visto a mi mamá? Sí, vamos a cenar juntos, en eso quedamos. Tu papá está en el estacionamiento, viene para acá, informa la señora Cárdenas con una sonrisa. Me quedo mirando sus bolsas y los 3 parecen orgullosos. Quédate con nosotros en lo que llegan tus papás. Temí esa frase, pero ni modo, ya la dijo don Roberto, además tengo hambre. Miro a Fernanda, pero no parece estar molesta, ni querer irse como yo, más bien está como siempre. Seguro a ella sí le gustan las tiendas, eso hace que me caiga todavía peor. En la escuela se sienta hasta adelante, allí le toca por el apellido, nos ponen en orden alfabético y las otras niñas con C o D son sus amigas. Son igual de pesadas y presumidas. Ya ha pasado mucho tiempo antes de nuestra última frase. ¿No les ofrecieron ayuda con uno de estos? Pregunto para hacer algo de plática, pero rápidamente la señora Cárdenas cambia de expresión. Mi asistente de compras me sonríe, capta la indirecta y me da un aparato que tiene un botón rojo. Si lo necesito, solo debo presionar el botón y vendrá enseguida. Todavía no somos clientes distinguidos, declaré ella, culpando con la mirada a don Roberto. No nos hace falta, es muy cara esa tarjeta, se apresuró a justificarse. Perfecto, ahora tengo un arma mejor contra Fernanda en la escuela. Ya no se atreverá a contar por ahí lo de mi revista porno, se avergüenza de esto. Si sabes usar la tarjeta no resulta cara, Roberto. Mamá ha tratado de explicarme cómo deben usarse las tarjetas. Ella compra un día después de su fecha de corte y hace no sé cuánta maroma con el monedero electrónico. Tiene otra tarjeta de este almacén, es de regalos y la usa también para algunas promociones. La verdad me lo ha explicado varias veces, pero no entiendo bien. Si tu corte es el día 19, por ejemplo, lo mejor es comprar el 20 o el 21, pero si hay rebajas, depende. A veces conviene pagar con débito y así te cargan el 15% en el monedero. Me hago muchas bolas. Por fin es nuestro turno y seguimos a una hostess hasta nuestra mesa. Jamás había visto tanta gente comiendo, tantos meseros llevando bandejas de camarones, pulpos en su tinta, pescado empapelado, medallones de cerdo, puntas de filete encebolladas, unos 10 guisados de pollo, verduras y muchas variedades de pastas. Eso sin contar todas las sopas humeantes. Aquí hay más de 500 personas. Las filas de mesas se pierden entre los espejos de las paredes. Don Roberto sigue hablando de su tarjeta. Trata de convencer a su esposa de las ventajas de no ser cliente distinguido, pero ella no le hace caso. ¿Será que papá nos reconocerá entre toda esta muchedumbre? ¿Dónde estará la necia de mamá? La señora Cárdenas, apenas llegamos, ordena una copa de vino tinto al mesero y él indica las variedades de la casa. Miro a Fernanda, no espera que terminen de ordenar, se lanza pidiendo un refresco de naranja. Yo pido una botella de agua simple, pero el mesero insiste en mencionar todos los sabores disponibles.
Agua simple, le repito, y los tres me miran como bicho raro. Tu mamá no debe tardar, nos dijo que quería cenar rápido porque le faltaban algunas cosas. Si yo tuve la culpa, lo acepto. Jamás debí decirle lo de mi cartera y los lentes. No creo que hagamos todo hoy, la verdad ya me quiero ir. Además seguro cierran pronto. Este almacén está abierto las 24 horas. Y los 365 días del año, agregó Fernanda, burlándose de mí por no saber. Al instante los tres se levantaron de sus asientos sonriendo y casi babeando para servirse del buffet. Me quedo sentado, no puede ser, a este paso no vamos a dormir. Ahorita los alcanzo, les digo mientras aprieto el botón para llamar a mi asistente de compras. No pasan ni 2 minutos cuando ya lo tengo a un lado. Disculpe, ¿mi celular ya estará cargado? Con gusto voy a revisarlo, y si está listo se lo traigo inmediatamente. Gracias. Me levanto, no veo a mis papás por ningún lado. ¿Se habrán encontrado y estarán comprando algo juntos? Miro a mi alrededor, toda la gente parece divertirse y sus platos tienen pequeñas montañas de comida. Hablan mientras comen y no dejan de sonreír, pero sigo sin oler a otra cosa que no sea plástico nuevo. Tomo un plato y me sirvo arroz frito estilo chino. Un mesero me ofrece sopa cantonesa. La tomo y regreso a la mesa de los Cárdenas. Ellos tardan en regresar. Tampoco veo a mi asistente de compras por ningún lado. Estoy harto de esperar a todo el mundo. Se acercan 2 meseros con charolas humeantes y colocan 6 platos en la mesa sin decirme nada. Aquí vienen los Cárdenas. A lo mejor su tarjeta sí incluye asistentes para cargar su comida hasta la mesa en el restaurante. Por cierto, no te hemos dado la buena noticia. Tu mamá, por firmar continuamente, ganó unas noches en el Resort Spa Regency del almacén. Es tan afortunada. Dicen que las habitaciones están decoradas por Manolo Acharcoso. ¡Qué elegancia! Ya le pedí las fotos. Querido, ¿no tienes hambre? No puedo creerlo. Entonces, ¿no nos iremos de aquí? Solamente le respondo con la cabeza. Miro a Fernanda. Ella come mientras me mira, envidiosa. Ella quiere esa noche en el almacén más que yo. ¿Te sientes bien? ¿No quieres ir al servicio médico de clientes distinguidos? Tienes un seguro con tu tarjeta nueva. ¿Cómo sabe que tengo una tarjeta nueva? Esto comienza a asustarme. Fernanda sigue comiendo como su padre. Estoy bien, gracias, les respondo y me llevo el tenedor a la boca. El arroz sí sabe, solamente no huele, porque todo aquí es pintura fresca, mesas, sillas, platos y hasta servilletas de tela nuevas. No pasaré la noche aquí, no. Aprieto el botón 3 veces, pero ahora no llega mi asistente de compras. La señora Cárdenas se lleva pedazos gigantes de brócoli con queso fundido a la boca. Don Roberto mastica un pedazo de pan. Mi arroz está delicioso, no puedo dejar de comerlo mientras pienso en qué piso de este almacén está el hotel que mencionan. Mamá estallará de felicidad, de por sí nunca gana nada cuando compra la lotería. ¿Será por eso que no aparece ninguno de los dos? Se me hace muy raro, porque nunca hacen esperar a los Cárdenas. La sopa también está muy rica, vale la pena servirse otra vez. Los Cárdenas no hablan, solamente devoran y sonríen, como todos. No tengo idea de la hora y mi asistente de compras no llega con mi celular. Por fin terminan de cenar. Don Roberto le da su tarjeta color bronce a una mesera y le pide aumentar el 15% para la propina. La señora toma su bolsa y Fernanda la imita. ¿Ustedes sí se van?, pregunto, deseando que se ofrezcan a llevarme, aunque sea con ellos. Sí, nos vamos ya. Ay, lo que daría por conocer esa suite. Debes estar muy emocionado, pero hay más tiempo que vida. Dentro de poco seremos clientes distinguidos, afirma mirando a su esposo. Seguramente tus papás no tardan en llegar. Muchas felicidades. Fernanda, despídete de tu compañero ganador. Me besa en el cachete. Hipócrita. Ahora lo sé. Nosotros, los clientes distinguidos, no salimos del almacén. Y bueno, ese es el cuento. Ese es el almacén. Quería yo empezar esta conferencia con este cuento para abrir un poquito la discusión alrededor de todo lo que vamos a ver justo ahora mismo. La conferencia la titulé así, Nuevas textualidades en nuestra era digital, porque en realidad la parte actual del comercio electrónico o el llamado e-reading conlleva nuevas formas también de que
los autores y por lo tanto también la gente creativa entienda un poco la manera en la que esto se está generando. Y bueno, primero que nada me gustaría comentarles algo que me parece fundamental. La escritura hay que entenderla como una tecnología. Fue de hecho una de las primeras grandes tecnologías que el ser humano tuvo. En realidad, decía María Zambrano, la filósofa española, una extraordinaria filósofa, que en un libro también genial que se los recomiendo mucho, que se llama El hombre y lo divino, que para entender un poco el comportamiento del hombre y el ser humano sin escritura, había que hacerse una violencia. Porque hoy en día estamos tan acostumbrados a la parte escrita que en realidad entender el mundo sin palabras implicaría entender un mundo casi decodificado, o sea, es decir, sin relaciones entre los símbolos, y un mundo además con una percepción extraordinaria. Entonces, y por lo tanto también limitado. O sea, entonces el Homo sapiens, digamos, lleva entre 30 y 50 mil años en el mundo. El escrito más antiguo data de hace unos 6.000 años aproximadamente. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una brecha gigantesca entre, digamos, los 6.000 años que tiene la escritura como tal, o sea, una de las tecnologías que revolucionó de manera permanente, y ahora lo vamos a ver, el cerebro humano, entre otras muchas cosas, y la aparición del Homo sapiens, que es digamos, nuestros antecedentes, ¿no? Y bueno, nosotros mismos somos Homo sapiens. Entonces, nosotros aparecimos en el mundo hace entre 30 y 50 mil años y apenas el escrito más antiguo es de hace 6.000. O sea, ¿qué quiere decir? Que desarrollar esta tecnología, la tecnología de la palabra escrita, llevó aproximadamente como 40.000 años de que, digamos, para que esto ocurriera, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron los beneficios de la escritura? Muchas veces la gente no entendemos digamos, cuáles fueron esos tremendos beneficios. Por lo mismo que decía María Zambrano, nos cuesta mucho trabajo hoy en día entender un mundo anterior a lo que tenemos, ¿no? Entonces, uno de ellos es la capacidad de abstracción. O sea, el hombre pudo abstraer, que esto es una parte importantísima del proceso cognoscitivo, o sea, del proceso del conocimiento de la realidad. Y la otra, y la más importante, es la memoria. La memoria, cuando hubo escritura, entonces por lo tanto se dejó de confiar únicamente en la memoria biológica para confiar en la memoria de lo escrito. Por lo tanto, a partir de la escritura hubo historia, y hubo historia de la humanidad como tal. Entonces, la escritura en realidad es la primera tecnología que viene a revolucionar de manera impresionante al ser humano, ¿no? Tanto en sus capacidades cognitivas como en sus capacidades de hacer historia y también por lo tanto de entenderse a sí mismo. Ahora, claro, el proceso de escritura, de ahí a que haya literatura, es tremendo. Walter Ong, otro de los grandes estudiosos de la oralidad y de su papel primario en la escritura, lo menciona, y él lo menciona además con mucha mayor profundidad, cómo las culturas primarias eran orales principalmente, ¿no? Todo se transmitía de manera oral. Entonces, bueno, esto es algo muy importante de entenderlo al principio para que tengamos un punto de referencia, ¿ok? Y, o sea, estas dos capacidades son en realidad fundamentales, la capacidad de abstracción y la memoria, y ambas fueron entregadas desarrolladas a partir de que la primera gran tecnología se implementó, y esa tecnología pues es la escritura. De ahí tendríamos que hacer un salto a un nuevo cambio revolucionario en cuanto a la tecnología, y que es tremendo: la cultura de la imprenta. La cultura de la imprenta, se movió. Comenzó con Gutenberg, como ustedes saben. Gutenberg fue el inventor de la imprenta. En el año 1455 fue cuando él entregó las primeras Biblias, porque fue lo primero que se produjo en masa en la imprenta, fue la Biblia. Y con la llegada de la imprenta hubo otra revolución tecnológica impresionante, porque recordemos que antes del siglo XV
No se tenía acceso, por supuesto, a la información de ningún tipo, por lo tanto, tampoco a la memoria histórica de ningún país, salvo algunos, digamos, que tenían este beneficio, que casi siempre era el clero y la nobleza. Y ellos eran los que tenían acceso en realidad a la educación, ¿no? O sea, de verdad es un mundo muy difícil de entender porque es un mundo completamente sin libros. En realidad, prácticamente lo que había eran papiros y los papiros eran muy caros porque se tenían que reciclar. Muchas veces eran de pieles de animales y a veces se reusaban, se borraba primero lo que se había escrito y se escribía encima para poder reutilizarlos, ¿no? Entonces ya cuando llegó la imprenta con Johann Gutenberg, en el siglo XV hubo una nueva revolución tecnológica. ¿Por qué? Porque implicó la era de la reproductibilidad del conocimiento. El conocimiento se podía reproducir. El mérito de Gutenberg fue perfeccionar, porque en realidad ya existían otros intentos anteriores, como en China, por ejemplo, y también ya existían incluso en la antigua Roma, más o menos desarrollados algunos de los implementos que él en realidad mejora en el siglo XV, ya de nuestra era, ¿no? Entonces, gracias a esto, él condujo y la imprenta condujo a un nuevo punto culminante. Y este punto culminante, ¿por qué lo vemos de esta forma? Porque comprometió prácticamente todas las estructuras. Las estructuras sociales, políticas, económicas y religiosas, cuando llegó la imprenta, se colapsaron. ¿Por qué? Porque en realidad el conocimiento, podía estar un poco más a la mano, ¿no? Y aunque antes había bibliotecas, sí, pero no es sino hasta ya la cultura de la imprenta, ya cuando la imprenta se pone en los países en práctica, ya cuando, digamos, estos espacios se convierten en espacios para ser consultados. Casi todas las bibliotecas anteriormente pertenecían a las abadías y por lo tanto su acceso era restringido, ¿ok? Esto, digamos, es la era del papel como tal, ¿no? Y es muy importante considerar esta frase de Ong para entender la consignación de la palabra en el espacio, o sea, eso es la escritura, extiende la potencialidad del lenguaje, o sea, no es al revés. Casi ilimitadamente, da una nueva estructura al pensamiento. O sea, cuando llegaron las representaciones de los sonidos al papel, en el momento en el que los sonidos, que son las palabras que nosotros hablamos, llegan a una representación simbólica en el papel, en ese instante el cerebro del hombre cambia en cuanto a toda su percepción. Y por supuesto, ya dijimos, la capacidad de abstracción es una de las capacidades que se dan, pero además le da la potencialidad del lenguaje casi ilimitadamente. O sea, y además hay una nueva estructura dentro del pensamiento. ¿Por qué? Porque ya implica ordenar e implica también generar un código. Y ese código es aquello que nos va a hacer entendernos mediante lo escrito. Entonces, por eso esta frase de Walter Ong es muy importante. Él es uno de los grandes estudiosos de la oralidad. La oralidad y, por supuesto, su relación con la escritura. O sea, las culturas, todavía existen culturas que son orales, es decir, que no hay palabra impresa o palabra escrita. Pero bueno, ahí es un pequeño efecto para resaltar la importancia de esa frase. Como les decía, da la escritura, eso es lo que da, ¿no? Consigna una nueva estructura al pensamiento, le da orden. Y esto en realidad es algo muy importante. No sé por qué no cambia. Ya. Ahora, otra enorme revolución a la que nos estamos enfrentando ya desde hace varias décadas es la era electrónica como tal, ¿no? Y se le podría definir como la era de la oralidad secundaria. Fíjense qué interesante es esto. Esto de la oralidad secundaria es de verdad algo que a mí me impresiona mucho. O sea, es decir, no dejamos por supuesto de ser orales, sino que al revés, la oralidad de los teléfonos, la radio, la televisión, dependen de la escritura hoy en día para su existencia. O sea, son dos fenómenos que convergen y conviven de manera simultánea, el discurso oral y el discurso escrito.
pero el discurso escrito influyó permanentemente en el discurso oral. O sea, es como una especie de círculo. Y por supuesto logró que el hombre, el ser humano, transformara su cerebro, ¿no? Hoy más del 93% de los contenidos que se generan en el mundo están ya en formato digital. O sea, esta es una cifra muy importante. Y por lo tanto, entonces estamos hablando de que estamos en una revolución, una de las varias revoluciones. Hay varios autores que hablan de más revoluciones tecnológicas, pero yo fundamentalmente concibo estas. La primera, la llegada de la escritura. La segunda, la llegada de la imprenta. Y la tercera, la que estamos ahora viviendo. Para mí, esas son las tres más importantes, digamos, en cuanto a tecnología y en cuanto al proceso que de alguna manera va a cambiar la manera en la que entendemos el mundo como tal. Ahora, ¿qué entendemos por e-reading? El e-reading es una nueva forma de lectura que tiene varias características. No es lineal, sino con múltiples ventanas. O sea, todo el tiempo tenemos una ventana en la computadora que nos está llamando la atención continuamente, ¿no? Es decir, cuesta trabajo seguir la linealidad del discurso. Ajá. Usa recursos en audio, video e imágenes en movimiento. Todo el tiempo también hay dentro de nuestra pantalla esta clase, ya sea vínculos o bien videos incrustados, que también pueden estar interrumpiendo como tal la linealidad de la lectura. La lectura, como ustedes saben, y la escritura, al menos la nuestra, tiene esa parte, es una lectura lineal, ¿no? Al menos refiriéndome al español. Y bueno, el e-reading plantea también la interconectividad temática. Es decir, que muchos de los temas que nos pueden llegar a interesar como usuarios de la red, podemos acceder entonces a muchos temas relacionados o vinculados con el tema que primero me llevó a hacer una búsqueda. Ajá. Es decir, si yo voy a buscar a una actriz o a un actor en Google, aparece en Google todas las páginas. Voy a abrir a una y la lectura va a estar interrumpida por videos, por links que me pueden llevar a los hijos del actor o los hijos de la actriz, los actores precedentes, a personas que también buscan, a otras personas, otros actores que son buscados. O sea, hay una multiplicidad de interconectividad temática, o sea, y esta interconectividad pues plantea muchas ventajas, ¿no? Estas son las ventajas del e-reading. El ciberlector puede desestructurar y reestructurar conjuntos de texto originales. O sea, es decir, yo también puedo copiar y pegar en un documento de Word y deconstruir ese texto original y entonces hacer otro a partir de eso, ¿no? Ahora, el ciberlector también puede editar los textos, copiarlos o reescribirlos. La localización de la información es inmediata y también la consulta no requiere espacios especiales para esto. O sea, no es como en una biblioteca en donde necesitamos tener un escritorio o ir a donde están los estantes y consultar los volúmenes, ¿no? Esto puede hacerse desde cualquier lugar donde haya una conexión a internet, ¿no? Y eso es las ventajas. Por supuesto, todo plantea dos maneras o dos caras de la moneda. Hay algo que es uno de los conceptos que muchos expertos señalan y que es aquello que tiene que tener el lector contemporáneo o el lector moderno. Y ya se dejó de hablar de la alfabetización, ahora es una multialfabetización. Este concepto es muy interesante porque en realidad es una nueva habilidad. O sea, una nueva habilidad que se busca que los nuevos lectores o los nuevos usuarios de cualquier tipo de, de página web, etcétera, tengan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un hipertexto, el lector tiene que controlar las secuencias y vincular intelectualmente los contenidos. Ajá. O sea, esto es una cosa que los lectores tienen que hacer. Ahora,
dentro de la multialfabetización también es que la lectura, como ya no es lineal, como ya lo habíamos mencionado, sino múltiple, está hipervinculada y por lo tanto es expansiva, pues entonces también requiere que se tengan capacidades de análisis, de abstracción y de relación. Eso es muy interesante, de relación, y la más importante de todas, que es la capacidad de síntesis. Porque si este nuevo lector con la multialfabetización no logra la capacidad de síntesis, la información que ve, por lo tanto, siempre va a estar absolutamente fragmentada. O incluso, lo que es peor, puede llegar a perderse. Ahora, es necesario que este lector, el lector actual y el lector contemporáneo, también haga un mapa mental de orden de los contenidos, porque la multialfabetización implica que también el lector construya, digamos, ese mapa mental con tal de ordenar la información que él ha visto de manera, sí, vinculada, pero también azarosa y por lo tanto complementaria, ¿no? Entonces, aunado a esto, tiene que estar informado sobre nuevos dispositivos electrónicos, actualizaciones, programas, qué cosas más les gustan, gadgets. O sea, el lector nuevo tiene que tener algo muy importante, que es el aprendizaje tiene que ser continuo, pero además es forzoso. O sea, el aprendizaje es continuo y permanente, sí, pero yo agregaría forzoso. O sea, es decir, esta parte también puede ser hasta cierto punto un poco de segregación. Puede segregar a aquellos lectores que no tengan estas capacidades. Por ejemplo, generaciones más grandes que nosotros simplemente, ¿no? O sea, personas que tienen arriba de los 50 años les cuesta mucho trabajo hacer todos estos procesos. Por eso hablo de esta parte y de este concepto de la multialfabetización, que es algo que se exige ya en la actualidad. Por eso les decía, ok, el aprendizaje, eso es padrísimo, ¿no? Continuo y permanente, sí, pero también es una exigencia. Es casi una manera de imposición. Y ahora vamos a ver esas partes también. O sea, eso es muy bonito en apariencia, ¿no? Ok, muy bonito en apariencia, pero implica, por supuesto, retos. Y ahora no sé qué está pasando. Como les decía, hay que ver también las dos caras de una moneda, ¿no? O sea, siempre vemos, ¡ay, qué maravilloso! Todo está hipervinculado, estamos a un clic de distancia en la información. Sí, pero todo tiene, como les decía, toda moneda tiene dos caras. Ahora, como la información está sujeta a cambios drásticos y rápidos de paradigmas, entonces la existencia de estar actualizado, como les decía, es permanente. Ajá. Sartori es un autor italiano que murió en el 2014, recientemente, Giovanni Sartori, que es muy interesante, quien no haya leído, se los recomiendo muchísimo. Él propuso que la comunicación por medios audiovisuales propicia un nuevo tipo de ser humano, al que él llamó el Homo Videns, en cuya formación resulta mucho más importante la imagen que la representación simbólica mediante palabras. O sea, Sartori lo que dice es que estamos saturados de imágenes y que ya incluso esa saturación extrema de imágenes ha hecho que nuestras capacidades cognitivas disminuyan en vez de que aumenten. ¿Por qué? Porque en realidad todo el discurso de la imagen ya es un discurso muchas veces prefabricado y por lo tanto creemos en la información de ese discurso aunque probablemente sea falsa. Ajá. Entonces, y además le damos mayor importancia a la imagen, a todo lo que tiene que ver con imagen, que a la parte que tiene que ver con conceptos. Por lo mismo, o sea, entonces le damos importancia a lo tangible y no a lo inteligible.
Las palabras y el lenguaje forman parte de lo inteligible porque son representaciones de sonidos, son dibujos. Hay que entender a las palabras como grafías, ¿ok? Pero si ahora casi todo el contenido que se nos da está en proporción más arriba hacia la imagen o encaminado hacia la imagen, pues entonces nuestras capacidades de asociación, de abstracción, de relación, de análisis, críticas, síntesis y todo lo que nos trajo el lenguaje escrito, todo eso que permitió al hombre, por ejemplo, simplemente estudiar. O sea, está comprobado que las culturas primitivas, por ejemplo, no estudian como tal. Ellos adquieren sus conocimientos vía la experiencia. Las culturas que... hay todavía culturas que no tienen escritura. Entonces, estas culturas aprenden a través de la experiencia, ¿no? Digamos, todo este proceso que nosotros en Occidente ya lo tenemos avanzado, pues entonces con la permanencia de la imagen puede llegar a verse afectado, según lo que dice y lo que afirma Giovanni Sartori. Por supuesto, como lo decía, afecta toda nuestra capacidad de abstracción y nuestra capacidad de entendimiento. Ahora, fíjense que la directora general de bibliotecas de la UNAM, que se llama Elsa Margarita Ramírez Leiva, coincide en que la lectura, en realidad este tipo de lectura, el e-reading, plantea grandes retos. Bueno, en realidad la lectura en general siempre plantea grandes retos intelectuales. Ahora esta, la del e-reading, plantea el doble. No solo por su complejidad intrínseca, sino por el vasto volumen de textos en soporte digital que hoy circulan y por la proliferación de objetos, medios e imágenes que también se consideran susceptibles de leerse. Y entonces ahí la voy a citar. Si nos ponemos a leer, por ejemplo, dice ella, los sellos adheridos a una maleta de viajero, nos pueden revelar mucha información acerca de la personalidad del propietario, los sitios que ha visitado o el trabajo que realiza. O sea, digamos que todo antes eran signos que nos estaban dando información sobre el comportamiento de algo. Ahora, con todo esto, imagínense estos signos que también todo el tiempo están hablando del comportamiento que tenemos como consumidores. Y ese comportamiento y toda esa información, ¿a quién va a parar, ¿no? Esta es la gran preocupación de este teórico, de este filósofo, de Sartori. Ahora, por supuesto, las plataformas digitales han extendido muchísimo el rango de posibilidades. O sea, ahora nosotros tenemos dispositivos electrónicos para leer, como las llamadas... hay gente que lee en las tablets, yo no podría, pero hay, por ejemplo, también readers. Los readers, que son el Kindle de Amazon, o pueden haber varias, ya hay muchas marcas que están en el mercado. Esto, claro, o sea, da una posibilidad muy, muy interesante con respecto a almacenamiento. Almacenamos enormes bibliotecas de no sé cuántos miles de volúmenes en pequeños dispositivos, ¿no? Pero, o sea, en realidad, en el caso de los textos digitales, la lectura ya no se hace como les mencionaba yo, de una manera digital de principio a fin, como regularmente sucede con los libros tradicionales, ¿no? Ya la lectura también es completamente, digamos, desarticulada. No sé si alguno de ustedes ha leído Rayuela, pero un poco es así. O sea, es una lectura desarticulada. Entonces el lector se reta a... más bien, estas nuevas plataformas retan al lector, ¿no? Ahora, también cabe mencionar que ha habido estudios bibliotecológicos, lingüísticos, neurológicos, sociológicos, y todos se han dado cuenta, todos ellos se han dado cuenta de los nuevos requerimientos que tiene que tener un lector para realmente hacer que todo esto sea en su favor, ¿no? Por ejemplo, Julie Coiro en el 2003 tiene un ensayo que tituló Lectura de comprensión en Internet, y ella lo que dice es que nos están haciendo un poco más tontos. O sea, tal cual es casi su tesis.
O sea, que la lectura en Internet nos está volviendo poco críticos. A pesar de que tenemos todo este hipervínculo que nos permite contrastar la información, nos permite ver a otros autores que opinan diferente, que nos permiten indagar más, en realidad están generando el efecto adverso, el efecto contrario. En realidad nos están volviendo más proclives a la simpleza, ¿no? Entonces, eso es muy, muy interesante. Ahora, hay un escritor que se llama Nicholas Carr, que en su libro que se llama Superficial, lo que Internet le está haciendo a nuestros cerebros, él ya generó mucha controversia porque plantea que los formatos de lectura impuestos por todas estas nuevas tecnologías predomina un aspecto que es el llamado, y todos conocen seguramente, multitasking, ¿no? Y él dice que el multitasking o múltiples actividades a la vez, para quienes no estén familiarizados con el concepto, está afectando realmente la capacidad de concentración y por lo tanto el entendimiento que antes exigía un texto impreso. Y también con ello está minando los cimientos de la cultura que durante prácticamente miles de años, bueno, no miles de años, pero sí, miles de años ya tenemos, ¿no? Y cientos, por lo menos 500 años de la aparición de la imprenta de Gutenberg. Bueno, ahora, entonces por eso les decía que todo tiene dos caras. Ya. Bueno, ahí está lo que les acabo de decir. Eso es muy importante. Él menciona que el entendimiento que se exigía a un texto impreso, o sea, la profundidad del análisis o incluso la discusión, que esa es otra parte de la que también han mencionado otros, se pierde. Porque, por ejemplo, cuando estamos accediendo directamente estamos en la computadora frente a algún tema que nos interesa, vemos el artículo en cuestión, pero no lo cuestionamos. O sea, digamos, lo estamos dando por sentado. Damos por sentado que ese discurso es verdadero. Y eso, por lo tanto, también plantea una serie de peligros y, por lo tanto, tiene una serie de consecuencias respecto a quienes buscan perpetuar la hegemonía del poder. O sea, a los gobiernos, etcétera. Y un largo etcétera. Ustedes pueden pensar ese largo etcétera. El lector también pierde la brújula ante el volumen de información. Esa es otra de las cosas que plantean muchos de estos detractores. Lo puse aparte porque me parece que es uno de los aspectos más importantes también a discutir, que justo el lector, cualquier tipo de lector que este sea, o sea, no estoy hablando, por ejemplo, de un lector que le gusta leer cuentos o leer literatura. No, estamos hablando de cualquiera de nosotros que puede acceder a la red, ¿no? Puede perder muy fácilmente la brújula ante el volumen de información. Ahora, los retos que implica el e-reading son muy importantes porque es la comprensión y la construcción de memoria a largo plazo. O sea, ya como el cerebro está cambiando y está transformándose a través de todas estas nuevas tecnologías de la información, tenemos que tener muy en cuenta uno de estos retos, que es el principal, ¿no? Realmente la comprensión, o sea, fomentar la comprensión y la construcción de memoria a largo plazo, porque la memoria es otra de los aspectos que se han visto mermados, y eso es realmente importante de mencionar. Miren, por ejemplo, tengo aquí esta cita de una doctora que se llama María del Carmen Castro González. Como el registro que hace el cerebro es diferente en ambos formatos, o sea, hablando del formato de texto impreso que el formato electrónico, cuesta más trabajo la comprensión de lectura en pantallas digitales
a comparación del soporte físico. Ahora, las primeras descripciones de las regiones cerebrales involucradas, esto es muy interesante, en el procesamiento del lenguaje se remontan desde hace a varios estudios, principalmente europeos, ¿no? En las décadas más recientes, ya las tecnologías que nos permiten visualizar el cerebro en vivo han hecho posible que identifiquemos qué áreas del órgano del cerebro se activan durante la lectura. Y también hay autores que a partir de estas observaciones pues postulan sus ideas, y una de esas ideas que me parece muy interesante mencionar es que hay un circuito neuronal especializado en leer. O sea, hay todo un circuito de neuronas que solamente actúan y que solamente se han creado para leer. Y, por ejemplo, en el 2011 se hicieron estudios en la Universidad de York en equipos de resonancia magnética, esto fue en Toronto, en Canadá, y allí detectaron varias áreas estructurales, varias áreas y estructuras cerebrales que se activan en forma bilateral. Acuérdense que tenemos el hemisferio dividido en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y cada uno tiene facultades distintas. Con estos estudios de resonancia se dieron cuenta que en realidad hay un proceso muy interesante en la lectura donde ambos hemisferios del cerebro se activan justo durante el momento de leer. Estas áreas abarcan desde las regiones frontales y temporales, que están localizadas en la corteza cerebral, hasta otras más profundas que se involucran con el procesamiento de emociones. Entonces, esos lugares comunes que de repente veíamos que decían, bueno, pues es que leer implica viajar, pues es verdad. Leyendo se viaja, y leyendo se viaja porque hay partes de nuestro cerebro que están vinculadas, se activan y que están vinculadas directamente con las emociones, y por lo tanto cuando uno está leyendo sobre un viaje, por ejemplo, automáticamente nuestras neuronas nos trasladan a esas emociones que nos da viajar. Es un ejemplo. Lo mismo ocurre con otras emociones. Pueden ser cualquiera, pueden ser el amor, en fin, la empatía, etc. Entonces, estas funciones que ponen a las dos hemisferios del cerebro a actuar, en el caso de la lectura, pues hacen que participe el cerebro completo, ¿no? ¿Qué pasa en cambio si la permanencia de la imagen sustituye esta parte? O sea, las capacidades justo de utilización del cerebro se ven afectadas y reducidas. Miren, tengo otra cita. La lectura es un proceso bilateral. El hemisferio izquierdo está especializado en el lenguaje y permite manejar la lógica y la sintaxis, pero en el derecho residen las zonas que procesan la acentuación, el ritmo y la prosodia con la que leemos un texto. O sea, están en ese otro hemisferio. Ahora, independientemente de qué plataforma estemos utilizando para leer, todas las evidencias corroboran que leer es una experiencia completa. O sea, todos los estudios que mencioné. Compleja y también en muchas ocasiones con fines estéticos, que siempre se nos olvida, y yo siempre les digo a los promotores de la lectura que por ahí tienen que empezar. En realidad, leer tiene que ser una experiencia placentera, que nos produzca desde el principio manejarla como lo que es una experiencia placentera. Y justo a través del placer se podrá contagiar a otros en esta necesidad de seguir leyendo. Y seguir leyendo me refiero a cualquiera de estas dos posibilidades, tanto el formato en papel como el formato electrónico. Bueno, esto era lo que les estaba mencionando, pero se atrasó, de lo de las tecnologías biomédicas, y que los equipos con resonancia magnética detectaron todas las áreas en las que ambos hemisferios se empiezan a conectar. Esa es la cita que les leí.
Ahora, entonces, más allá de ampliar el léxico, dominar el lenguaje, la capacidad de análisis y crítica, la plasticidad neuronal, porque también hay estudios que dicen que leer reduce el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. O sea, y también, por ejemplo, padecimientos que vienen con el envejecimiento como el Alzheimer o la demencia a través del proceso de lectura. Si una persona lee mucho y por lo tanto tiene una enorme capacidad de abstracción en general, se reduce en realidad la posibilidad de adquirir estas enfermedades, ¿no? Pero más allá de eso, como les mencionaba, creo que es importante recalcar que leemos por placer y también leemos para encontrar nuestra propia identidad quizá reflejada en la del otro. Es también uno de los ejercicios de mayor empatía que encuentro. Ahora vienen las propuestas que da la UNESCO respecto a esta nueva era en la que nosotros estamos viviendo, ¿no? Ellos proponen que tenemos que tener, o bueno, que los nuevos lectores y por lo tanto las escuelas y por lo tanto toda institución vinculada a la enseñanza, toda, tendría que tener estas cuatro, o formular estas cuatro competencias en los nuevos alumnos. Son competencias tecnológicas, o sea, saber usar muy bien la computadora, puse computadora, pero en realidad es saber usar cualquier clase de dispositivo electrónico. También tienen que contemplar competencias informáticas, o sea, para el correcto manejo de programas, informativas, para distinguir la información fidedigna de la que es falsa, y por último, competencias éticas, que estas son las, para mí, más importantes, porque también se presta muchísimo a todo digamos, la copiadera masiva, ¿no? O sea, hay textos que, por supuesto, con todo lo del e-reading se ha también indagado mucho en lo autoral, o sea, el tema relacionado con los derechos de autor. Existen los Creative Commons, que son los derechos, cuando los textos no tienen derechos de pertenencia, mientras se respete la legitimidad autoral, los Creative Commons, tú puedes utilizar ese texto y reproducirlo las veces que tú quieras, siempre y cuando pues, menciones al autor. Es decir, no tienes que pagar en los Creative Commons por un ejemplar, o pagar por descargar un PDF, o pagar por descargar información de alguna revista especializada, siempre y cuando tenga Creative Commons. O sea, es un C alrededor de un círculo. Y también están, a contraposición de los copyright, que el copyright es precisamente los derechos de reproducción masiva sobre un producto que en realidad puede ser, en el caso por ejemplo de los textos, el autor escribe un texto, pero los derechos de reproducción casi siempre son aquellos que los cede a una editorial o bien a una empresa, ¿no? Quienes sean, para que los reproduzca y puedan llegar a las librerías y a manos de los lectores. Entonces, ahora sí ya vienen las cifras y los datos que yo sé que ustedes estaban esperando. Hay varias encuestas respecto a cómo está el país en términos de lectura. En términos de lectura, tanto hablando en formato electrónico como en formato papel, ¿no? En realidad estamos muy por debajo de los índices internacionales. Según la encuesta nacional de lectura, la última que se hizo fue hecha por Conaculta, hoy es Secretaría de Cultura, pero bueno, esto cambió recientemente. La del 2015 menciona que en México se leen en promedio 5.3 libros al año. 3.5 de estos libros en realidad son leídos por gusto, según lo que señala la encuesta, y 1.8 por requerimiento laboral o escolar. O sea, aún así, esta cifra, la última, la del 1.8, de verdad es paupérrima, triste y de vergüenza, porque todas las instituciones que se dicen instituciones de enseñanza, públicas o privadas, no dejan que su alumnado lea. Entonces, la lectura no es para ellos una forma de actualización continua y por lo tanto necesaria cuando salen de una licenciatura. Es decir, tenemos en México y estamos repletos de licenciados analfabetas funcionales.
O sea, todos van a la universidad o vamos a la universidad porque así es en México nuestra cultura. Es un asunto de clase mandar a la universidad a los hijos. Además de que se trata de un asunto de clase y por lo tanto de prestigio y se rechazan los oficios, ok, vas a la universidad, ándale, mijito, ve y estudia lo que quieras. Después la gente sale, en la universidad no les dejan, digamos, la parte de la investigación, o sea, no se le enseña al alumno a discernir del conocimiento que se imparte, no les enseñan eso, o sea, es decir, no les enseñan a explorar, no les enseñan a indagar, se quedan con la información que el profesor dicta en clase. ¿Por qué? Porque somos una cultura receptora y no productora. O sea, somos una cultura que recibe y estamos acostumbrados a sentarnos pasivamente a recibir el conocimiento y no a producir nuevo conocimiento. Esto, por eso quiero detenerme allí porque me parece gravísimo. O sea, el hecho de que 1.8 de estos libros que se leen en México, que de por sí es una tasa muy baja respecto a países europeos y latinoamericanos, que 1.8 de estos libros que se leen en promedio del año sean por requerimiento laboral o escolar, me parece muy triste. Y conste que no estoy hablando solamente de libros como este, ¿no? O sea, estoy hablando de, pueden ser artículos de investigación en revistas académicas o revistas arbitradas, periódicos, en fin, o sea, no hay digamos, un requerimiento por parte de las instituciones educativas para verdaderamente fomentar en los alumnos una actitud hacia la investigación y al conocimiento propio, o sea, buscar el conocimiento. Más bien es casi siempre pues lo fácil, lo que está a la mano, ¿no? Y eso es algo que me parece también gravísimo. Pero bueno. Bueno, ahí lo resalté para que les quede muy claro. No sé por qué no sale la siguiente. En cambio, existe otra encuesta que es el módulo sobre lectura, y esta encuesta es ya un poco más actual, esta es de febrero del 2018. El MOLEC, por sus siglas, lo hace el INEGI. Y el INEGI, como sabemos, es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Información. Entonces, aquí lo que ellos dan como tal, en su tamaño de muestra, que fueron 2.336 viviendas a las que visitaron en muchos territorios del país, o sea, no se centró en la Ciudad de México. Ellos se dieron cuenta, y bueno, considera por supuesto a las publicaciones tanto en soporte digital y como soporte electrónico, y ellos también a la que está en blogs, ojo, también la consideran. Ellos arrojan datos un poco más alarmantes, bueno, un poco tristes también, porque resulta que también ha ido decreciendo poco a poco los índices. Del 2014 a la fecha han ido bajando, o sea, cada vez más. Entonces, pues esto también nos coloca, por supuesto, en un país atrasado en muchos aspectos, y no solo relacionados con investigación, ciencia, tecnología. O sea, nos atrasa en cuanto a todo. O sea, somos un país profundamente pues ignorante, y eso también provoca una serie la desinformación es un terreno, es como un caldo de cultivo para la desinformación. Es el caldo de cultivo perfecto para la manipulación mediática, es el caldo de cultivo perfecto para toda clase de manipulación, en todos aspectos. Aquí las religiones vienen y hacen su agosto también, precisamente por lo mismo, ¿no? Digamos, estos bajos índices de lectura, en realidad, lo que provocan es un caldo de cultivo para muchos otros aspectos negativos que se pueden ver reflejados socialmente, ¿no? Y eso es una de las cosas como más tristes de todo esto.
Mm, y bueno, porque bueno, además, o sea, la actividad de la lectura facilita una serie de cosas que no hemos nombrado porque serían de verdad muchísimas diapositivas y muchísimo tiempo en nombrar todo lo que aporta, según todas las áreas de investigación que les comenté, la lectura, ¿no? O sea, es impresionante todo lo que da. Ahí está el decremento que se presenta. La fuente es como les comentaba, del INEGI. Podemos ver, estos son la población, o sea, hasta los 90 años, está la gráfica. En el 2015 era el 84%, más o menos. En el 2016 el 80.8%, en el 2017 el 79.7% y en el 2018 tenemos en febrero, porque fue cuando se hizo en febrero, un decremento o sea, estamos en el 76.4%. Y bueno, esto es lo que les quería también mostrar. ¿Por qué no leo? Esto es lo que dice la encuesta que acabamos de ver, ¿no? El primer dato del por qué no lee la gente y todo lo que de esa encuesta que les comenté, dicen que es lo primero por falta de tiempo. Ese es el 48.5%. Recordemos, México tiene una de las peores circunstancias laborales de Latinoamérica y de muchos otros países también a comparación. O sea, aquí las jornadas laborales son inmensas y por lo tanto, en efecto, este es un indicador donde uno puede hacer rápidamente la relación, ¿no? Por supuesto, o sea, los trabajos son muy exigentes y muy demandantes de tiempo, por lo tanto, si esta parte, que es la lectura placentera, ¿en dónde queda, no? O sea, ¿cuál es el lugar que toma? Bueno, pues aquí lo vemos. El segundo motivo por el que la gente menciona no leer en México es la falta de interés y gusto. Se dice, no me gusta leer y no me interesa. Ese es el 22.4%. Es la segunda causa. Que aquí, en este rubro, justo es en donde todas las instituciones deberían estar involucradas en fomentar el interés y el gusto y por lo tanto en hacer de este país un país mucho más rico y diverso y por lo tanto plural y abierto al conocimiento. Ahí es en donde podríamos realmente trabajar y ahí es en donde todos los programas nacionales de fomento a la lectura fallan, porque en realidad el fomento a la lectura no se impone en este país como una tarea. Estuve consultando muchas opiniones de muchos escritores, de muchos maestros, de pedagogos incluso, que ya empiezan a señalar algo que yo toda la vida digo, y es los malos programas educativos. En estos programas educativos se impulsa que se lea en la secundaria o en la prepa al Quijote y la Ilíada y la Odisea respectivamente. Son textos hermosos, profundamente importantes para la cultura occidental, sí, pero a esa edad no son propios para fomentar un interés, un gusto y por lo tanto formar lectores. Es decir, existe, porque la industria editorial lo tiene, o sea, la industria editorial tiene todo un rubro gigantesco de producción dirigida a lectores niños y lectores adolescentes y jóvenes lectores, pero los programas educativos están fallando en esta parte, ¿no? Y muchos de las opiniones que consulté coinciden en ese punto. El tercero, los problemas de salud. O sea, ahí sí no se sabe si se puso como pretexto, ay, me canso mucho, ahí sí no se sabe, pero es el tercer rubro. Problemas de salud vinculados con la lectura, la vista cansada, quizá dolores de cabeza, etcétera, ¿no? Y la última, en México, la falta de dinero. Entonces, esto me llamó mucho la atención porque casi siempre se dice que la industria editorial cada vez sube sus precios más. Pues sí, pero porque es una industria que depende, o prácticamente su producción viene de España. O sea, a pesar de que aquí tenemos muchos más millones,
la hegemonía de las publicaciones está en España. Y España prácticamente domina el mercado editorial. Ese es otro de los puntos también muy interesantes a reflexionar. Entonces, tenemos libros importados, muchos de los libros que consumimos, los que consumimos literatura, o sea, quienes gustamos de la ficción en todas sus posibilidades, son ediciones hechas en España o que España manda a manufacturar a China o a Tailandia o a algún país asiático, y ellos lo venden a México y lo traen a México, pero por supuesto encarece mucho, digamos, la importación, ¿no? La exportación y nuestra importación. Eso es tremendo, porque entonces un libro que digamos para ellos en España resulta de fácil acceso, a nosotros nos llega muy caro, ¿no? Entonces tenemos libros de 600, 700, 800 pesos y por lo tanto representan un reto para la población. Pero fíjense qué curioso, en realidad es el quinto. O sea, la gente sabe que tiene acceso a bibliotecas, la gente sabe que tiene acceso a sitios económicos en donde puede rentar por poco dinero una computadora, donde también puede ir a alguna universidad y entrar a su biblioteca. O sea, la gente sabe que tiene acceso a la lectura. En realidad es el último de los factores, la falta de dinero. O sea, les preocupa más la falta de tiempo y la falta de interés y gusto que el dinero. O sea, es otra cosa que se los dejo a ustedes para reflexionar. Ahora, claro, en México preferimos ir a los partidos, comprarles a nuestros hijos caguamas, gastar en las palomitas del cine, comprarnos 2 hot dogs, un combo de, ¿qué les gusta? Icy, combinado con chocolate, sí, ¿por qué no? Más la película, pero se nos hace carísimo un libro para niños que cuesta 200 pesos, que tiene pasta dura, está todo color y que además puede ser un instrumento de goce, porque los niños son los héroes de la repetición. Cuando disfrutan de un texto van a leerlo una y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta que se cansen. Son los héroes de la repetición, y entonces esos textos quizá pueden ayudarlos de mil formas, y pueden encontrar mil maneras los niños de entender y verse reflejados en una historia. Pero eso sí, nos hace carísimo. Todo lo otro, llevarlos a Kitsania, que hagan ridiculeces, ¿qué más les gusta? O sea, todo lo otro vale más y vale mucho más la pena. Sí, sigamos así. Algún día superaremos nuestros índices. Perdón el sarcasmo. Y bueno, hasta aquí llega la distopía del día de hoy.